Hola, hoy nos adentramos en los documentos compartidos para explorar un aspecto fascinante del periodo virreinal en la Audiencia de Quito. Vamos a ver las trayectorias de figuras nacidas allí, que, bueno, alcanzaron posiciones de poder bastante significativas dentro del Imperio Español. A menudo se piensa que los altos cargos eran casi exclusivos de los peninsulares, ¿no? De los españoles nacidos en Europa. Ciertamente. Pero estos documentos dibujan una realidad más compleja. Veremos cómo personas nacidas en lo que hoy es Ecuador, los llamados criollos, hijos de españoles nacidos ya en América, no solo ocuparon puestos clave en la Audiencia de Quito, que era el máximo órgano de gobierno y justicia local, sino que llegaron a tener influencia en la propia península ibérica y en otros virreinatos también. Es una ventana a la movilidad y las redes de poder de estas élites. Pues, analicemos esto en detalle. Quizá un buen punto de partida serían los hermanos Díez, de Aux y Armendáriz, quiteños ambos, con carreras muy notables. Sí, empecemos por Luis Díez de Aux y Armendáriz. Su ascenso fue, la verdad, impresionante. De obispo de Jaca pasó a ser obispo de Urgel, lo que, claro, implicaba ser copríncipe de Andorra, y culminó como virrey de Cataluña. Fíjate, un criollo gobernando una región clave en España. ¿Ya ves? Demuestra las posibilidades de ascenso, al menos para ciertas familias, ¿no? Familias conectadas. Exacto. Y su hermano Lope no se quedó atrás, ¿eh? No, primer marqués de Cadreita. Y lo que es más llamativo, fue el primer criollo nombrado virrey de Nueva España. Virrey de Nueva España. Eso es, vamos, uno de los puestos más importantes del imperio. Desde luego, y además tuvo un papel destacado en la Marina. Creó la Armada de Barlovento para proteger las rutas del Caribe. Estas dos figuras ilustran muy bien cómo el linaje y, pues supongo, las conexiones familiares podían catapultar a criollos a la cima del poder virreinal, desafiando un poco esa norma de nombrar solo peninsulares para los virreinatos. Así es, aunque no era lo habitual, sí que ocurría. Ahora, otro camino hacia el poder era el militar. Y ahí tenemos a Alonso Pérez de los Ríos, nacido en Loja. Sí, su caso es diferente. Llegó a ser general y maestre de campo, un alto mando en los famosos tercios españoles, las unidades de infantería de élite que combatieron en Europa, sobre todo en Flandes. O sea, un militar criollo de alto rango en Europa. Efectivamente, su caso muestra que el mérito militar en las guerras europeas también podía abrir puertas importantes para un criollo, y consiguió además un título nobiliario europeo por matrimonio, vizconde consorte de Sandonás, algo bastante excepcional, la verdad. Se integraba en la nobleza peninsular, claro. Exacto. Volviendo a la administración dentro de la propia audiencia, tenemos a Fernando Félix Sánchez de Orellana, de la Tacunga. Ajá. Fue presidente de la Real Audiencia de Quito a mediados del siglo XVIII. Y tercer, marqués de Solanda. Las fuentes indican que no fue el primer quiteño en presidirla, pero sí uno de los más jóvenes. Simboliza esa creciente presencia criolla en puestos de gobierno, ¿verdad? Sí, su nombramiento refleja esa integración de las élites locales en la alta administración virreinal. Y es curioso que tras su mandato cambió de rumbo. Se ordenó sacerdote y llegó a ser deán de la Catedral de Quito. Qué curioso. Y de la misma familia, Clemente Sánchez de Orellana, nacido en Cuenca. Otro noble, sí. Y marqués de Villa Orellana ocupó cargos importantes como corregidor en Cuenca y Quito, la máxima autoridad real en esos distritos. Pero aquí la historia se complica un poco, ¿no? En efecto, algunas fuentes lo señalan como una figura ambigua. Formaba parte del sistema, se beneficiaba de él, pero, bueno, también pudo haber albergado o promovido ideas de mayor autonomía. O incluso separatistas. Entiendo. De hecho, su hijo fue directamente vinculado a movimientos insurgentes. Esto muestra esa tensión inherente. Criollos integrados, sí, pero con intereses propios que podían chocar con los de la metrópoli. Claro, lealtades complejas. Luego tenemos un perfil distinto. Pedro Vicente Maldonado, de Riobamba. Un polímata, vamos. Sí, científico, geógrafo, matemático y también político. Como gobernador de Esmeraldas impulsó la construcción del Camino de Quito al Pacífico, una obra de ingeniería vital. Y representa la contribución intelectual y científica criolla, ¿no? Exacto. Su colaboración con la misión geodésica francesa, la que medía el arco del meridiano, le dio fama internacional. Fue reconocido por academias europeas, como la de Ciencias de París, y por la corte española. Caballero de la llave dorada, nada menos. Demuestra que el talento criollo era valorado en muchos campos, no solo administración o milicia. Así es, y los documentos mencionan más figuras que reflejan esta diversidad. Por ejemplo, José Antonio de la Rocha, otro criollo que llegó a presidir la Audiencia de Panamá,
O Ignacio Flores, que presidió la de Charcas, la actual Bolivia, y tuvo un papel militar importante también. Y Antonio de Alcedo y Bejarano, militar que sirvió en España y fue autor de una importante obra enciclopédica sobre América. No podemos olvidar tampoco a los diputados en las Cortes de Cádiz, como José Mejía Lequerica y José Joaquín de Olmedo, voces criollas defendiendo los intereses americanos en ese marco constitucional que se intentaba crear en España. Ya en la transición a la independencia, supongo. Claro. Y finalmente, figuras de la nobleza criolla tardía como Juan José Guerrero y Mateu, conde de Selva, Florida. O Manuel de la Rea y Gijón, y Marqués de San José. Sus trayectorias y lealtades, pues, se volvieron muy complejas durante el turbulento período de las independencias. Entendido. Entonces, la historia virreinal en esta región es mucho más que una simple administración dirigida desde España. Exacto. Todos estos ejemplos, desde virreyes hasta científicos y políticos, nos pintan un cuadro de una élite criolla muy activa, influyente y diversa. Eran parte integral del sistema virreinal, pero sus propias experiencias y ambiciones también sembrarían las semillas del cambio. Claro. Vemos una participación criolla significativa en todos los niveles, alcanzando a veces las más altas esferas del poder imperial. Así es, estas figuras demuestran una integración profunda en las estructuras del Imperio español, pero también revelan las crecientes complejidades y tensiones que caracterizaron la relación entre las élites americanas y la metrópoli en las décadas previas a la independencia. Queda entonces una reflexión interesante para el final. Si los criollos podían alcanzar tal grado de integración y poder dentro del imperio, ¿qué dinámicas internas y externas, más allá de un simple deseo de autonomía, acabaron haciendo inevitable la ruptura total con España poco después? Es la gran pregunta, sí. Una combinación de factores, seguramente.